vamos a hablar de San Roberto Bellarmino, un cardenal jesuita declarado en 1931 doctor de la Iglesia. La personalidad de Roberto de Bellarmino la podemos descubrir desde la misma etimología de su nombre, ya que Roberto significa el que brilla por su fama y Bellarmino habla de un guerrero bien armado. Y esto fue lo que hizo Roberto Bellarmino en su vida, que supo defender brillantemente la fe de una manera elocuente y directa. Este jesuita, arzobispo de Capua, cardenal de la Iglesia y defensor de la doctrina después de la Reforma Protestante, escribió 2 catecismos y numerosas obras de apologética. Su fuerte fue la defensa de la fe, tanto que esto llevó a que se le diera el nombre de martillo de los herejes, porque era tan contundente sus doctrinas apologéticas que fueron muchas las batallas libradas por Roberto frente a aquellos que querían disuadir acerca de la fe. Roberto Bellarmino nace en 1542, hijo de Vicente Bellarmino y Cintia Scerbi. Esta mujer, su mamá, era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño, Roberto Bellarmino dio muestras claras de su inteligencia superior, conocía con amplitud a Virgilio, era bueno para los versos en latín, era violinista y tenía unas dotes extraordinarias en el trato con los demás y en la formación académica. A los 17 años, estudiando en un colegio de jesuitas, su superior manifestó que era uno de los mejores alumnos y que no estaba lejos del reino de los cielos. Por estos mismos días, Roberto comienza a decidirse seriamente por el seguimiento a Cristo. Y hay algo especial dentro de los cambios que presenta Roberto Bellarmino, y uno muy notorio y que con gran frecuencia manifiestan los biógrafos de Roberto, fue que tuvo un gran cambio en su manera de predicar. Al ser un hombre tan intelectual, un hombre tan brillante, un hombre tan conocedor de los grandes clásicos de las letras, Roberto siempre utilizaba en sus sermones, en sus prédicas, algunas citas de estos autores, buscaba sustentar sus argumentaciones con algunos textos de estos personajes, y que en cierta ocasión a Roberto le tocó improvisar una de sus prédicas. En esta improvisación Roberto pues no tuvo muchos argumentos literarios para sustentar su buena homilía y lo hizo con citas bíblicas únicamente. Este discurso, esta homilía, esta predicación conmovió a gran cantidad de personas y fueron muchas las conversiones que se lograron gracias a este buen sermón de Roberto Bellarmino. Desde ese día Roberto cambió definitivamente su manera de predicar. Dejó por un lado los clásicos, dejó por un lado las letras y los bellos arreglos literarios que hacía a sus textos y en los que se notaba su extraordinaria sabiduría, y se dedicó por completo a hablar desde la palabra de Dios. Desde temprana edad Roberto se convirtió en formador, ya que sufrió desde niño grandes quebrantos de salud. Terminando su ciclo de formación filosófica, tuvo que ser retirado por un tiempo de su claustro de formación y volver a su casa. Mientras estuvo con su familia, se dedicó a la enseñanza, a la formación
en las letras, en la retórica y en la poética latina de los niños y de los jóvenes de su territorio. Y este espíritu de maestro lo siguió acompañando durante largos días en su vida, ya que en 1570 recibe una cátedra en Lovaina. Allí pues es el primer jesuita que se conoce en la historia, profesor en esta universidad. Sus cursos sobre la Suma Teológica de Santo Tomás le dan un puesto grande, un puesto de honor frente a las doctrinas que se estaban generalizando en este tiempo, y esto conlleva a que allí en Lovaina Roberto Bellarmino logre brindar una formación no solamente académica, sino que ante todo logra convencer a muchas personas de la verdadera fe. Estando en Lovaina, a pesar de su ocupación docente, también Roberto Bellarmino se pone a estudiar la lengua hebrea y consigue grandes avances en ella, y de esta manera estudia también a fondo la Sagrada Escritura. Las controversias en cuestiones de salud, sus altibajos en este tema, hacen que Roberto Bellarmino sea llamado nuevamente a Italia, y en 1576 es nombrado para ocupar una cátedra de apologética en la Universidad Gregoriana de Roma. Allí se pone Roberto a elaborar, a preparar 4 enormes volúmenes acerca de unas disertaciones que van a defender la fe y que van a luchar contra las controversias que se están generando frente a los cambios de la Reforma Protestante. San Roberto explica en estos textos la posición católica frente a los errores de los protestantes, de manera especial de los luteranos, los evangélicos, los anglicanos, entre otros. Tanto que después de leer estos volúmenes, uno de los jefes protestantes exclama que con escritores como Roberto Bellarmino, ellos están perdidos, que no hay cómo responderle. Era elocuente en todo lo que hacía Roberto Bellarmino, eran fascinantes sus tratados, eran maravillosos sus escritos, y ante todo era una apologética, una defensa de la fe con toda la sinceridad, con toda la contundencia, pero también con todo el amor. Estando en Lovaina, pues se propuso estudiar a profundidad la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como decíamos hace un momento, y esto lo lleva entonces a que el Papa Clemente VIII, lo invite para que prepare una publicación revisada de la edición de la Vulgata. Roberto Bellarmino logra este acometido, esta empresa que se le ha confiado, y ese texto que Roberto Bellarmino logra revisar, logran editar, es el texto que comúnmente se utiliza hasta el día de hoy. Es Roberto Bellarmino conocido también como maestro de almas. Allá en la Gregoriana, en el colegio gregoriano, es director espiritual. Entre sus dirigidos espirituales está San Luis Gonzaga, un gran santo y un gran ejemplo también para Roberto, que incluso manifiesta Roberto que desea ser enterrado a los pies de San Luis Gonzaga. Para Roberto Bellarmino comienzan los honores en 1592. Él, al ser sobrino de un papa, muy en la juventud pensó que si seguía una carrera eclesiástica pues iba a tener grandes honores. Su mamá lo persuadió que ante todo debía brillar por la humildad, que cuando se buscaban puestos de honor no se era capaz
de alcanzar las metas que se trazaba uno y sobre todo la principal, que es la del cielo. Roberto se hizo jesuita porque sabía que los jesuitas debían rechazar todo cargo en la jerarquía. Pero en 1592, como decía hace un momento, comienzan a llegarle los honores a Roberto Bellarmín. Es nombrado rector del Colegio Romano. En 1594 es nombrado provincial en Nápoles. Luego llegará uno de sus más grandes nombramientos y es el ser nombrado cardenal. Esto para reconocerle su inigualable ciencia y su arduo trabajo frente a la lucha contra las herejías. Al ser un pedido expreso del Papa, Roberto acepta, pero siguió viviendo en humildad, en sencillez, siguió amando su propia realidad, su esencia no la pierde, y con esto va dando testimonio claro de el recuerdo que hace de las orientaciones de su madre. En 1602 es nombrado arzobispo de Capua. Allí está solo 3 años porque cuando el Papa Paulo V es elegido, le insiste que vuelva a Roma, a la ciudad eterna, y allí desempeña grandes cargos e importantes puestos en la Santa Sede. Con Roberto encontramos algo muy especial, y es que Roberto fue gran amigo de Galileo Galilei, tanto que en 1616 se le confía a Roberto Bellarmino que amoneste él a Galileo Galilei. La amonestación que da Roberto Bellarmino es tan amable, tan cordial, que Galileo la tomó muy bien. En su testamento escribe Roberto Bellarmino que todo lo que tiene, él quiere que lo compartan con los pobres, pero era tan poco lo que poseía que solo alcanzó para su funeral. Él pidió que sus funerales se realizaran en las horas de la noche para que fuera poca gente la que lo acompañara y que los funerales se celebraran sin gran solemnidad. Lo de la solemnidad y lo de la noche se logró, pero la multitud de la gente que lo acompañó fue enorme porque desde ese momento la gente sabía que estaban enterrando a un santo. Murió a los 77 años de edad en 1621. Rápidamente se propuso su proceso de beatificación, pero este proceso se tardó 3 siglos. Y en un solo año, en 1930, el Papa Pío XI lo beatifica y lo canoniza. En 1931 es nombrado doctor de la Iglesia. Qué bueno entonces que, conociendo un poco la vida de Roberto Bellarmino, reconociendo su lucha en favor de la defensa de la fe, reconociendo su amor, su entrega generosa por los más necesitados, reconociendo su elocuencia, su ciencia, su doctrina y ante todo su amor entrañable a la palabra de Dios, nosotros aprendamos de él a acercarnos a la palabra con devoción, con fe, pero ante todo con ganas de vivirla, con ganas de llevarla siempre en el corazón.